Bueno, entonces, a ver, la intención de la sección de hoy es entonces tener eh, los conceptos básicos, técnicos alrededor de la integración de los sistemas centrados en el usuario con el sistema eléctrico de potencia. Y pues la presentación está dividida como en cuatro secciones, digámoslo así. Sus secciones que sería una pequeña introducción a los sistemas eléctricos de potencia para poder entender cómo es que se integran los sistemas centrados en el usuario con los sistemas de potencia, qué impactos tienen y cuáles son algunos requisitos principales que se deben tener en cuenta a la hora de hacer esa integración o de desarrollar, digamos, la integración de estos sistemas con el sistema de potencia. En la introducción, pues básicamente un sistema eléctrico de potencia, uno se lo imagina desde la cadena de valor, en el caso de la energía eléctrica, con las diferentes actividades que conocemos. Y esas actividades están, digamos, definidas por regulación para que existan ciertas características que permitan en algunas de ellas la competencia, como es en el caso de la generación y la comercialización, y en otras, como son economías de red, que pueda existir, digamos, el desarrollo y la prestación del servicio basados en esas economías. Entonces, las actividades que tenemos es la generación, la transformación, pues, digamos, la transmisión, la distribución, la comercialización. Y hoy, pues, con todos los cambios que está surgiendo en el sector eléctrico y en las economías en generales, pues hay un gran actor que no está de hecho definido en la regulación de nuestro país, que es el prosumidor, a través de su participación activa en, en los diferentes mercados eléctricos que están asociados a un sistema. Este pues es una representación del sistema interconectado nacional, el SIN, Sistema Interconectado Nacional, donde lo que ustedes observan es básicamente líneas de diferentes colores y punticos. Los puntos representan subestaciones eléctricas donde llegan las líneas, donde se conectan las cargas y donde se conectan las generaciones y de donde sale la energía para abastecer esas cargas, esos centros de consumo. Y es las líneas de colores, pues es la fucsia es la de 500, la verde la de 230 kilovoltios en nuestro país, que hace referencia precisamente a la transmisión a altos niveles de tensión para poder recorrer grandes distancias desde los centros de generación hasta los centros de consumo. Entonces, esta es una representación, digamos, física de lo que es el sistema interconectado nacional, que está compuesto por diferentes componentes y sistemas. Entonces hay un sistema, digamos, de transmisión regional, hay un sistema de distribución local que obedecen a unos niveles de tensión. Entre más distante esté el centro de generación donde se produce la energía hacia el centro, digamos, de distribución o carga y consumo, pues más nivel de tensión se requiere para poder llevar la energía hacia esos centros. Y en nuestro país, pues tenemos unos niveles de tensión de acuerdo a una clasificación. Tenemos un nivel de tensión 1, que es menor a 1 kilovoltios, o sea, 1000 voltios. Nosotros, pues en los tomacorrientes tenemos 110 voltios, 220 voltios a 60 Hz de frecuencia. Pero hay otros niveles de tensión, por ejemplo, el nivel de tensión 2, que está entre mayores a 1 kilovoltio y menores a 30 kilovoltios. Los que están entre 30 y 57,5, entre 57,5 y 220 está el nivel 4, viene un nivel de, digamos, de su transmisión que descendería aquí con el sistema regional para la interconexión con el sistema de transmisión nacional. Entonces, digamos, hacia abajo, ¿qué es lo que encontramos? En el nivel 1 encontramos la mayor cantidad de usuarios desde el punto de vista de usuarios residenciales, comerciales, industriales y oficiales. Y a medida que se va subiendo de nivel, pues se va teniendo menos cantidad
de usuarios que están conectados a esos niveles de tensión, sobre todo nivel 2, que son usuarios pues, comerciales e industriales, o nivel 3 y algunos muy pocos pues en nivel 4 y STN mayores a 220 kilovoltios. Muy pocos. Pero todos estos niveles permiten esa caracterización. Lo que ustedes observan, como les decía, a mano derecha, pues es la representación física del sistema interconectado nacional de nuestro país, y a mano izquierda es un diagrama que representa los diferentes niveles de tensión. Se llama un diagrama unifilar, donde se encuentra, digamos, en la parte de arriba esta bolita, pues una generación. Esto representa una barra, y desde esa barra se conectan las flechas negritas, son cargas o demandas, y las bolitas que están cruzadas son transformadores, que lo que hacen es o elevar o disminuir pues el voltaje para poder transmitir la energía de un nivel de tensión a otro. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que sostiene la cadena de valor desde el punto de vista físico, un sistema. Ahora bien, ese sistema, sobre el sistema se montan unos mercados. En el caso específico, pues en el mercado eléctrico colombiano, pues tenemos el mercado, digamos, spot, o digamos el mercado de bolsa, que es precisamente donde se hace la formación de precios de competencia entre los generadores y los comercializadores y generadores entre sí. Se define una formación de precios, se ofertan unos valores de la generación a unos precios, unas disponibilidades a un precio, y se casa económicamente, digamos, la demanda, y el precio de cierre es o precio de despeje, pues es el precio que se le paga a todos los demás generadores que ofertan. Pero también hay un mercado de contratos, hay un mercado de largo plazo, hay un mercado para garantizar la confiabilidad, hay un mercado, digamos, para otros elementos específicos de la estabilidad y funcionamiento del sistema, como el tema del AGC, que es el control automático de la generación, para poder mantener estables algunas variables eléctricas del sistema. Bueno, en fin, entonces hay mercados que se aportan, que se montan sobre el sistema, sobre el funcionamiento del sistema y sobre sus componentes. Y de esta diapositiva lo que quiero que quede en la mente es que existen diferentes tipos de recursos. Hay unos recursos que pueden ser renovables, como en nuestro caso, pues que perdón, tenemos una alta presencia hidroeléctrica, y en pocos, digamos, años tendremos una alta presencia de fuentes no convencionales a gran escala. Tenemos variaciones de la demanda por una gran multiplicidad, digamos, de eventos, pero también tenemos, digamos, unos recursos térmicos que, aunque desde el punto de vista de la generación pueden ser más estables, desde el punto de vista de pronto desde los precios, de acuerdo como están en función del combustible, de la cantidad de combustible disponible y los contratos que se hacen de suministro y transporte de esos combustibles, pues oscilan, digamos, con algunos precios, como varían esos commodities y esos combustibles. Entonces, la imagen que quiero que quede de esta diapositiva es: sobre una cadena de valor hay un sistema eléctrico que es físico, sobre el cual se soportan unos mercados, y precisamente ese es el último eslabón de la cadena de valor, que es donde estamos centrados en los usuarios, donde se formarían otros sistemas y otros mercados, que también obedecen a una cantidad, digamos, de elementos variables. Las actividades hay que remunerarlas, o sea, la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, y otros dos elementos como son las pérdidas y las restricciones, son remuneradas vía tarifa desde el punto de vista de los usuarios regulados y no regulados, teniéndose pues posibilidad los no regulados de pactar libremente la generación y la comercialización con su agente. Y si esas actividades hay que pagarlas, remunerarlas para poder que se expanda el sistema, se pueda entregar la energía bajo estándares de calidad, de confiabilidad, de seguridad en el suministro, pues entonces del lado del usuario final se requerirá, si hay algún tipo de mercado, ¿sí?, que es en ese mercado las actividades que se desarrollen, para hacer la analogía, pues se remuneren. Entonces habría que buscar la forma en que esas actividades se remuneran.
dependiendo de cuáles sean esas actividades, la forma de remuneración de ellas. Les decía entonces del prosumidor, no es una definición que todavía esté en la regulación de nuestro país, pero sí tenemos, como sus componentes lo definen, el productor y el consumidor. Es como consumidor, digamos que al prosumidor lo cubre una cantidad o le aplica una cantidad de normativa que hay para los usuarios consumidores de energía, sean ellos usuarios regulados o no regulados, esté en el sector residencial, industrial, comercial u oficial, ¿cierto? Y como productor, pues hay, dependiendo del rol que se tenga dentro de la producción, pues existirá un conjunto de normativas que lo van a cubrir o que le van a aplicar. ¿Y aplicar para qué? Para temas técnicos, para temas económicos, inclusive para temas legales y comerciales. Entonces, ¿qué tenemos en la producción? Tenemos a los generadores, a los autogeneradores, a los cogeneradores, a los productores marginales. Que nosotros pues centraremos nuestra atención en el tema de autogeneración, como es el caso de desarrollar una comunidad, por ejemplo, solar. En esta diapositiva observan algunas imágenes del momento de instalación de la planta solar fotovoltaica que tenemos en la universidad, en los techos de la sede de Palmas, en uno de los bloques, el bloque C, y lo que se observa es que es un sistema pues fotovoltaico. De pronto por acá, a ver si logran ver por aquí, se encontraría, digamos, la concentración de la energía. Esto es energía en corriente directa que se canaliza a través de unas canaletas y viene aquí, digamos, a unos inversores, y esos inversores ya no la convierten en energía alterna, que es como la consumimos en la universidad. Lo traigo a colación porque pues somos un prosumidor, ¿cierto? O sea, como universidad pues tenemos sistemas que nos generan energía para autoconsumo, tenemos unos sistemas de suministro que nos respaldan el funcionamiento de las actividades que consumen energía en la universidad, que son prácticamente todas, y tenemos unos sistemas que eh, pues a través de los cuales se puede, digamos, los excedentes de esta energía que se produce y no nos consumimos, como es en época de vacaciones, poderlo inyectar a la red, dada la regulación actual que tenemos. Estos son ejemplos pues similares. Este es un mall comercial, pues, el mall La Reserva, donde se tiene un sistema fotovoltaico. Esta es una fábrica, esta es la Nacho, un bloque de la Nacho ahí en Robledo. Aquí tenemos otra universidad, aquí es una empresa, ¿sí? O sea, aquí tenemos, digamos, para un sistema de bombeo en un municipio alejado en Antioquia. Con esto lo que tratamos de decir es, hay una gran cantidad de aplicaciones a través de los cuales el agente consumidor se convierte en prosumidor, y al hacerlo de esa forma, entonces ya requiere, digamos, cumplir unos requisitos para integrarse al sistema interconectado nacional, específicamente pues a los sistemas eléctricos de potencia, así sea en media y baja tensión. Un ejemplo muy simple, esta es una casa al lado de la universidad en la sede de Las Palmas, ahí en Belomonte, la casa de un médico, donde lo que se hizo fue montar un sistema fotovoltaico para atender el 40% de la demanda. Y es un ejemplo pues muy real de lo que ustedes de pronto conocen y esperan ver, que es un sistema conectado a la red. O sea, eh, la vivienda ya tiene suministro de energía a través de la red, y lo que se hace es tener un sistema de autogeneración para abastecer parte de la demanda. Habrá momentos en los que los excedentes se inyectarán a la red. Aquí tenemos, digamos, algunas imágenes representativas del proyecto pues, que se tiene en desarrollo en el barrio El Salvador. Eh, en la parte, digamos, derecha, pues hay una ampliación del tema. En la parte izquierda, pues, digamos, es para tener una visión más amplia de la ubicación. Con esto lo que quiero hacer referencia, yo me ubico, aquí se ve mejor,
Con esto lo que quiero hacer referencia es los sistemas centrados en el usuario, empezando pues como por los usuarios residenciales, ¿cierto? Pues en su gran mayoría, si estamos hablando de centros poblados, de una ciudad o de municipios pues que ya tienen suministro de energía, si ustedes observan aquí, pues esa es la representación que podemos tener. Aquí ven ustedes, yo voy rayando en rojo, pues unas líneas, unos postes. Esa es la línea, digamos, de distribución de empresas públicas de Medellín, que está dentro de su jurisdicción, ¿cierto? O sea, ay, está dentro de su zona de influencia, ¿cierto? Ustedes aquí observan las torres, observan las líneas, los transformadores, aquí un transformadorcito, ¿sí? Por aquí hay sistema de alumbrado público, bueno, en fin, por aquí viene, se hace la distribución. Miren que la distribución es muy radial, ¿sí? Ay, aquí yo me fui como por donde no era, aquí de pronto pueden observar mejor, ¿sí? Y aquí es una calle cerrada. Listo. Entonces, ¿qué se tiene actualmente? Esta casa, por ejemplo, que tiene un sistema solar fotovoltaico sobre su techo, pues ya está conectada a la red, ¿cierto? Y ese es un tipo de sistema, digamos, centrado en el usuario. Miren, estos que tenemos acá, pues antes de tener los sistemas fotovoltaicos ya tenían suministro de energía de la red, en este caso, pues del operador de red, Empresas Públicas de Medellín, ¿sí? Entonces, para poder conectar esto a esta red y entregar los excedentes y de alguna forma sobre ese tema físico que es la energía que se produce en estos paneles, que es de una manera, digamos, muy limpia en comparación con otra, pues se puede montar unos mercados. Entonces se puede montar un mercado, por ejemplo, el mercado de la reducción de emisiones, ¿cierto? El mercado, digamos, de carbón y demás. Aquí, entonces, la generación de energía que se da a través de los sistemas fotovoltaicos reduce mínimamente, pues, guardando las proporciones, las emisiones de gases de efecto invernadero, porque se deja de consumir energía de la red. Si la autogeneración es para autoconsumo, se deja de consumir energía de la red. Y al dejar de consumir energía de la red, se verá más adelante, pues por efectos de cómo está organizada la subasta, digamos, de atención de la demanda, se genera un desplazamiento de algunas centrales que atienden esa demanda total nacional y al generarse ese desplazamiento, pues se reducen las emisiones. Esa es, digamos, como la consecuencia de tener un mercado de tener un sistema, digamos, de generación limpia, una de las consecuencias, como se puede observar, pero tiene muchas más que iremos desarrollando, pues, por ejemplo, el que llamamos peer-to-peer, y es que, por ejemplo, esta vivienda le pueda vender a esta otra, ¿cierto? Que estén conectados digitalmente, ¿cierto? Y puedan intercambiar entre ellos algunos elementos. Físicamente podrán intercambiar algo, o sea, físicamente se podrá intercambiar los electrones que se generan aquí por efecto de la radiación solar, la energía que se genera aquí, ¿será que se puede inyectar acá? Pues si no están conectados físicamente, será difícil. No imposible, pero era difícil porque la energía que se genera aquí y es excedentaria, se inyecta a esta red, pues se la podrá consumir, por ejemplo, esta otra vivienda o esta otra vivienda antes de que los flujos de carga muestren de que llegaron hasta este otro nodo, ¿cierto? Entonces, con eso, lo que trato de decir es, hay un sistema, hay una red, ¿cierto? Que actualmente suministra energía a viviendas, digámoslo así, y esa red permite, dada la regulación que tenemos hoy, pues de la 030 a la 174 del 2021, que modificó la 030 del 2018, la resolución CRE 030 del 2018, pues dadas esas resoluciones, o sea, la implementación de la ley 1715, pues podemos inyectar excedentes y los excedentes circularán en esta red que ya existe y que existía antes de estos sistemas. Diferente el caso a tener sistemas aislados donde podríamos decir, hombre, mi sistema solo se compone, por ejemplo, de esta cuadrita y borro todo lo demás, digamos, de esta cuadrita, ¿cierto? Supongamos que es esto.
solo se compone de esta partecita. Mi sistema solo se compone de esta partecita y está aislada totalmente. Entonces yo ahí sí podría tener un poco más de control de los flujos, digamos, de potencia y poder decir lo que se genera aquí va directamente para acá, porque hay un cable físico que conecta a ambos y tiene esa dirección para poder atender esa demanda. Pero de resto, digamos, la inyección de los excedentes llega físicamente a una red y al llegar ahí se distribuye para los demás que consumen o se encuentra con otros que han sido generados, pues, con otros electrones, con otras corrientes que han sido generadas en otras partes. Por ejemplo, lo que genera este, lo que genera este, lo que genera este. Y los excedentes de todos estos que muy casualmente, dadas las particularidades de este sistema, todos tendrían las mismas características desde el punto de vista de que podrían ser familias que tienen cargas similares, hablando en términos de electrodomésticos, hablando en términos de potencia, unos son un poquito mayores que otros, tienen, digamos, vidas similares o estilos de vida similares de familias donde estudian los hijos o los padres trabajan y algunos se quedan en la casa muy poco, entonces habrá momentos en los que todos estén inyectando a la red y esa energía que se está inyectando a la red, pues se la podrá estar consumiendo este señor que no tiene, digamos, energía para, pues, autogeneración, por ejemplo, se la podrá consumir esta otra cuadra, ¿cierto? Porque los flujos, pues, de potencia se dirigen de acuerdo a cómo se hagan los balances y por el menor camino donde haya menor resistencia. Entonces, la Sí. imagen que quiero que quede de acá, no sé si alguien va a Mm, preguntar, me tienen que hablar porque yo no los sí, estoy sí, viendo, entonces no se preocupen nada. sí, Santi, era que veo que Mari tiene la mano levantada, pues no sé, Dale, te agradezco igual, que me colabores eso, ahí o que vayan interrumpiendo. Dale, Mari, exacto, por favor. también. Sí, qué pena. Sí, Santiago, yo me preguntaba si cuando uno se conecta a la red de distribución que ya existe, Sí. ¿hay alguna capacidad máxima que esta red pueda recibir de los productores independientes? Sí, claro. O sea, ¿O es como existe. que eso puede entrar ilimitadamente? No, no, no. O sea, estás dando, digamos, como en el clavo, que es el que nos duele a los que queremos desarrollar este tipo de cosas, pero es técnicamente eh, entendible y es, pues las redes son elementos físicos y por lo tanto tienen unas limitantes, unas capacidades. Entonces, pues va a decir cualquier cosa. Esta red, digamos que debe ser un hilo en 7.6, pues 7.600 voltios, 7.6 kilovoltios, ¿cierto? Este es un circuito de 13.2, de 13.200. Entonces, por acá se va, por ejemplo, una fase que alimenta todo esto, por acá se va otra fase que alimenta todo esto. Entonces, tienen una capacidad, por decir algo, tienen una capacidad de acuerdo a los transformadores. Entonces, a ver, yo veo si logro identificar rápidamente transformadores. Ve, aquí hay un transformador. Aquí hay un transformador, aquí hay otro transformador. Supongamos, el transformador es de 10 kVA. Digamos que eso es más o menos, pues, guardando las proporciones, unos 8.5 kilovatios. Para guardar las proporciones, en ese transformador hay 10 kilovatios de potencia. Entonces, de ese transformador se conectan 10 casas, cada una consume 1 kilovatio, digamos, para que el transformador esté al 100%, que técnicamente debe estar por debajo de su cargabilidad plena. ¿Eso qué dice? Dice, hombre, si por estas líneas, aquí vienen, digamos, las líneas, ¿cierto? Aquí hay una línea, aquí hay otra, aquí hay una línea, aquí hay otra, pues el circuito viene como con dos líneas, ¿cierto? Entonces, por una línea de esas, a través de este transformador viene la energía para alimentar a 10 viviendas y cada una consume 1 kilovatio, pues aquí guardando proporciones, ¿cierto? Y con errores, pues, gruesos. Entonces, esta ese punto de conexión de esa vivienda, supongamos que ahí es donde conecta este sistema, ahí es donde conecta este sistema, ahí es donde conecta este otro y ahí a pagar de otra donde conecta este otro. Digamos que este se conecta aquí, aquí se conecta este otro. Entonces hay uno, dos, tres, cuatro sistemas fotovoltaicos, o sea, cuatro viviendas que se conectan a este transformador. Desde el punto de vista de la regulación,
existe una limitante y es el 15% de esa capacidad, digamos, de circuito. Esto se entiende como un circuito, lo que viene a alimentar esto por acá. Entonces, ese transformador da la capacidad de cuánta energía es que se le puede inyectar en excedentes a este circuito. Por acá habrá otro transformador, por aquí en la esquina. Si aquí hay uno, por aquí en la esquina debe haber otro transformador. ¿Sí? Ese transformador da la capacidad para que conecten las otras y así sucesivamente. Por ejemplo, este da la capacidad para que este le pueda inyectar. Ese es el 15% máximo, como 15% de la capacidad de ese transformador, que si es de 10 kV, antes estamos hablando de 1.5 kilovatios, pues digamos en términos gruesos, ¿sí? De lo que se puede inyectar a ese circuito a través de ese transformador, donde tenemos 4 sistemas de autogeneración, digámoslo pues así, 4 prosumidores conectados, y que cada sistema, supongamos, consume 1 kilovatio y tiene 1 kilovatio en techos de autogeneración, que parecen más los que hay ahí, pero supongamos que 1 kilovatio, pues solo podría conectarse o inyectarse como excedentes a la red el 15%. Es decir, que solo uno o al máximo 2 de esos sistemas podrían inyectar sus excedentes cuando estén full inyectando excedentes. Los otros 2 no podrían. Entonces eso ya genera una limitante desde el punto de vista, ¿cierto? Entonces esas son unas de las limitantes, porque pero eso tiene, digamos, una explicación técnica de por qué no se podría inyectar más, ¿cierto? Porque pues las líneas no están, digamos, en muchos casos las líneas están más que cargadas, se dice sobrecargadas. Y lo que hacen los sistemas fotovoltaicos en muchos casos es aliviar esa carga. La carga desde el punto de vista de, como les decía, si a través de ese transformador yo estoy demandando 10 kilovatios de esa red, por decir cualquier cosa, estoy demandando 10 kilovatios de esa red, ¿cierto? Si yo le fuera a conectar otra vivienda a 11 kilovatios, a lo mejor el límite térmico del cable me lo permite y deja que conecte, pero si yo le conecto otra carga, o sea, otra vivienda, ya ese transformador no puede y hay que cambiarlo por uno más grande mientras el circuito tenga más capacidad para poderle inyectar o consumir energía. Ahora bien, cuando los sistemas centrados en el usuario entran como los sistemas de autogeneración, comienzan a reducir demanda, ¿cierto? Entonces ya la cargabilidad del circuito se ve, digamos, disminuida. O sea que antes mejora el nivel de cargabilidad de las líneas y por tanto mejora el nivel de pérdidas, que son uno de los efectos que veremos más Santi, adelante. tengo una inquietud ahí. Sí. Qué pena. Dale. Frente a cuando hablas el tema de bajarle carga al sistema, con los sistemas fotovoltaicos, sabemos que eso pues hoy en los sistemas on-grid pues es en ciertas horas del día, porque otras se sigue demandando el tema. Entonces es un tira y afloja. Entonces ahí en ese caso que uno puede decir, no, pues estoy al contrario con un sistema fotovoltaico reduciéndole carga al sistema y por ende pues está trabajando más relajado, digámoslo así. Sí. Pero al contrario, pues en algunos otros casos pues se puede mantener esa sobrecarga. Uno como cuadra esos baches, pues como esos escenarios de sobrecarga y menos carga. Sí, precisamente esa es una de las razones de donde sale el límite del 15%, porque si ese circuito, por ejemplo, está cargado al 50%, o sea, sin sistemas de autogeneración que inyecten energía a esa red, pues uno diría, hombre, pues el 15 es muy poquito, tal el 20 o el 25. Entonces uno es para prever ese tipo de cosas, ¿cierto? Pues, ¿cómo sale eso? De unos estudios eléctricos que se hacen de toda la red para poder decir con cuánta energía se puede ese circuito, digamos, inyectar de energía o de cargar y descargar, ¿cierto? Son unos estudios eléctricos que se hacen, que más adelante vemos como el detalle de ellos. Ahora, uno para una residencia, pues no hace esos estudios eléctricos y por regulación, pues no está definido un circuito, un estudio de conexión simplificado, ni siquiera para los 10 kilovatios para abajo. Aquí estamos hablando de 1 kilovatio, 2 kilovatios. Entonces, no habría que hacer un estudio de conexión donde en ese estudio se hacen varios estudios eléctricos y dentro de esos estudios eléctricos hay unos estudios que hacen alusión a este tema de cargabilidad, cómo van a quedar cargadas las líneas, los trafos, los circuitos, cómo quedan, digamos, la distribución de las potencias, que es el flujo de cargas y los niveles de tensión, bueno, en fin, estabilidad y demás. Entonces, para estas cargas tan pequeñas está ese límite y digamos que salió de unos estudios que hizo a nivel general
digamos, la CRE, basándose en la información que le suministraba en relación a este tema, los ORs y la UDME, para poder decir cuánto era ese límite, ¿cierto? Porque de hecho en la regulación está abierta la posibilidad de que después de que toda la autogeneración y la generación distribuida en el país que esté, digamos, en funcionamiento, llegue al 4% de la demanda anual, el regulador tiene la puerta de salida para decir, me voy a sentar a mirar qué voy a hacer. Y eso lo tiene como primer párrafo en la 030 y en la 174. O sea, porque precisamente no se sabe qué tanta adopción de estos sistemas podría tenerse en el tiempo. Como puede ser de una manera muy rápida, puede ser muy pausada. Bueno, ya sabemos que ha venido acelerándose un poco, pero esa precisamente, esos límites que se tienen son para poderse sentar y mirar, y entonces técnicamente qué implicaciones, económicamente qué implicaciones se tiene, y entonces qué va a pasar. Y específicamente para este está esa limitante del 15% que trata de amortiguar en algunos casos los impactos que puede verse a través de los estudios que se hacen para sistemas más grandes, como son los estudios eléctricos de flujo de carga y estabilidad, entre otros. Santiago, qué pena yo hago una pregunta también. Dale, dale, dale. Como les digo, yo no los veo, les toca preguntar. Tranquilo. Entonces, estoy entendiendo bien, por ejemplo, si uno tiene un sistema de autoconsumo o autogeneración, Sí, digamos que uno está produciendo suficiente energía, qué sé yo, digamos que uno estoy produciendo 5 kilovatios sí, en techo sí. y la red no soporta eso en ese momento, no los puedo inyectar. No, no. Eso no, Pero, no hay pero, una pero, regulación. pero, a ver, el no es por lo siguiente, el no es. Hay, digamos, como dos características de los sistemas, digamos, de autogeneración que deben cumplirse para poder que el sistema inyecte a la red, ¿cierto? O sea, si el sistema no inyecta a la red, ¿cierto? Si el sistema no inyecta a la red, se coloca un dispositivo que garantiza de que no inyecte a la red, dispositivo eléctrico, pues digamos, que no inyecte a la red, por lo tanto se entenderá que de esos 5 kilovatios que está generando, si no te lo consumís todo, lo otro lo estás perdiendo. ¿Listo? Y así hay algunos sistemas en el país, pues, y no son poquitos. ¿Cierto? ¿Por qué? Precisamente por el tema de que el circuito no puede o el trafo está muy pequeño y cambiar el trafo sale más costoso que tener un sistema de 5 kilovatios, pues, ¿cierto? O sea, entonces eso, digamos, por ese tipo de restricciones. Ahora bien, si yo tengo ese sistema de 5 kilovatios y tengo la capacidad en el trafo de inyectar, digamos, esos 5 kilovatios, porque lo más común es que yo tengo 5 kilovatios, pero no inyecto 5, ¿cierto? Porque yo me autoconsumo parte de esos 5. Puede que me consuma uno e inyecte 4, ¿cierto? Pero bajo una condición crítica de que inyecte 4, que podría ser factible en un tema residencial, de que yo inyecte 4, pues podría inyectarlo, pero entonces otro que va a hacer lo mismo porque vive enseguida y tiene las mismas características y capacidades y acceso y demás, entonces ya no va a poder. Y no va a poder es porque esa información de si existe disponibilidad para que yo pueda conectar mi sistema a la red es suministrada por los operadores de red en su página web. Cuando hablamos de sistemas de autogeneración, pues los ORs tienen una página de internet, un sitio web donde suministran información. No todos, ni todos lo hacen de la mejor manera, de la manera más explícita. Bueno, en fin, ahí también hay unas barreras, pero el tema es esa información es pública. Entonces, lo primero que dice la resolución es usted, usuario, que va a conectar su sistema a la red para inyectar energía, que serían los excedentes, por ejemplo, usted debe consultar esa página y verificar si existe esa disponibilidad en el punto de conexión, que en este caso sería en el transformador que acabamos de mencionar. ¿Sí? Santi, Ahora, yo tengo una un consulta usuario ahí. cualquiera, ya voy, ahora un usuario cualquiera pues no va a saber de eso, pues, o sea, un usuario, hablo pues desde el punto de vista de mi mamá, de mi abuela, ¿cierto? Pues, ¿qué va a saber de eso, cierto? O sea, tiene que ser que una parte técnica le ayude o porque una empresa
va y consulta y verifica cuál es el circuito, la ubicación, el tráfico es de qué capacidad, y ahí aparecen a través de unos colores el estado de disponibilidad de acuerdo a la resolución. Ahora sí, dale. Santi, ahorita ponías el caso donde alguien que tenía 5 instalados, se consumía 1, inyectaba 4. ¿sí? Sí. Claramente, pues uno mira, bueno, pues si es de autogeneración, esto no es tan eficiente que digamos, pues para autoconsumirme la mayor parte, ¿sí o no? Sino Sí. que estoy dedicando casi que la mayor parte del sistema a inyectar. Pero en ese mismo orden de ideas, digamos así, los derechos que tengo yo sobre un sistema frente a la inyección de energía, pues, ¿cuál es es el que llegue primero a copar la capacidad del trafo o Sí. es que se No. distribuye de forma equitativa en la zona? Porque, pues, si uno se va a dedicar a inyectar es otra cosa distinta que yo me dedique a autogenerar y el restante, que realmente si ya hablamos de excedentes, pues se inyectan a la red. Ah, no, pero fíjate que ahí estaría, digamos, la respuesta. Digamos, es el primero en entrar, el primero en salir, hermano. O sea, el primero en entrar, el primero en ser atendido, es el primero en al que se le definiría pues la capacidad y de hecho se le asigna, digamos, esa disponibilidad por un tiempo, ¿cierto? O sea, la resolución 174 hace referencia específica a cuánto tiempo tiene para poder conectar el sistema, porque si no se libera, ¿cierto? Que es lo mismo que pasa a nivel de STN, pues se tiene resolución precisamente para eso, para poder liberar quien no se conecta. Pero entonces el asunto está en, si yo voy a tener 5 en techo, me consumo 1, inyecto 4 y lo puedo hacer, y va a llegar otro con las mismas características de 5 en techo, consume 1 y va a inyectar 4 y ya no puede, ¿cierto? Lo que se verifica es que después de que, o sea, a la hora de que el segundo va a decir yo voy a inyectar los 4, él tiene que verificar esa disponibilidad. Y si esa disponibilidad ya pasó de ser de naranja, pues porque eso tiene los colorcitos de verde, amarillo, naranja y rojo, entonces si ya pasó de naranja, que es más o menos crítica el asunto, a rojo, que ya no se puede conectar, entonces ya no tiene disponibilidad. Y si ya no tiene disponibilidad, hay una salida, pues. Lo que pasa es que la salida es muy larga y, digamos, costosa, pero hay una salida y es solicitarle al OR la ampliación del sistema de suministro, pues de la red, del transformador, del circuito. Pero el OR pues no lo hace inmediatamente. El OR dirá, muchas gracias por su información, yo lo voy a tener en cuenta dentro de mi plan de expansión. Y él cada año le comunica a la UNE cuál es su plan de expansión y eso tendrá unas prioridades para decir, la red del Salvador la expandiré en el 2027, mientras que la red del Poblado la expandiré en el 2025. Pues, o sea, eso tendrá unas prioridades por muchas razones. Entonces, a eso me refiero. Ya el segundo, por ser el segundo, tendrá que verificar esa disponibilidad y si esa disponibilidad ya no está en el estado en el que se requiere, no podría inyectar. No quiere decir de que no pueda montarlo en techo, él puede montarlo en techo y puede tener los 5 kilovatios, pero los 4 que le están sobrando no los podría inyectar, ¿cierto? Entonces, lo que dice el OR para poderle decir, sí, usted puede tener su sistema, entonces colóqueme ahí un dispositivo eléctrico que no me deje pasar energía, porque yo todavía no tengo la capacidad de evacuación. Y será lo que pasaría ahí. Santi, Sí. pues como dos preguntas y de pronto un comentario. Pues primero, yo tengo entendido que no es como tan normal que igual en un sistema, al menos de este tipo que es residencial, los excedentes sean mayores a la mitad pues, de la capacidad instalada, sobre todo porque las capacidades instaladas en el techo de una casa es pequeña, ¿cierto? Dará pues, para la casa y un poquito más, no mucho. No sé si estoy en lo cierto ahí. Ah, bueno, no, pues digamos que ahí hay dos elementos que tocas, Carlos, que son interesantes. Uno es, ¿cuál debe ser esa capacidad óptima de autogeneración que debo tener? Digamos que ese es el primer tema y es como decía Santi, es ineficiente tener 5 kilovatios para entregar 4 y consumirme solo 1. ¿Y por qué? Porque la forma en que se remuneran los 4 que son excedentarios, ¿cierto? Pues esa cantidad, digamos, no tiene la misma tarifa, por llamarlo así, o la misma forma de remuneración al cuando yo me lo consumo, donde veo un beneficio mucho mayor porque dejo de consumir a precio de tarifa plena.
Entonces, sino que consumo a precio, pues me remuneran, digámoslo así, a precio de bolsa, y en algunos casos precio de bolsa más beneficios. Pero entonces, en ese orden de ideas es, uno, pues es tener esa consideración pertinente de que el sistema de autogeneración que yo coloque debería ser dimensionado de tal manera que fuera óptimo. Hoy, bajo las recomendaciones que hemos analizado, inclusive cuando estuve en ministerio, los sistemas de autogeneración deberían ser para autoconsumo, no, no deberían ser para generar energía e inyectarla a la red. Para eso déjeselo a un generador distribuido, que es otra forma de tener una comunidad, ¿cierto? Tener un generador centralizadito en una esquina del barrio que le genera, digamos, a todo el barrio, ¿cierto? Pero usted como consumidor tenga un sistema de autogeneración y para ser específicos con la diapositiva en el techo, diséñelo de tal forma que usted se autoconsuma lo que más pueda. Ahora bien, para poder tener mercados entre pares, entre dos usuarios que consumen y autogeneran, etcétera, ¿cierto? Para tener ese mercado, entonces se requerirá un poco más de análisis para definir la potencia de esos sistemas, que no será solamente el tema de área y de sombras, pues no es el tema de la generación, sino el tema económico del mejor aprovechamiento. Ok, Santi, y la otra, pues entiendo que de acuerdo a lo que nos has compartido, ese límite del 15% es más un criterio operacional que un límite técnico del equipo, ¿cierto? Del Sí, transformador. sí. En ese orden de ideas, la curva de demanda residencial, al menos hablando pues solamente del sector residencial, la curva de demanda, el pico de consumo está en las Sí. horas de la noche, Sí. mientras que el pico de generación en un lugar como Colombia, pues el pico de generación está más o menos a mediodía. Eso hace que tal vez en esas horas pueda haber mayores o más fácil haya excedentes durante ese rango de tiempo en el que sea el pico de generación, porque pues la demanda no es tanta. ¿A qué voy? A que si de pronto no pensás, y también pues, es también un criterio mío o algo que yo pienso, Sí. que ese límite podría estar muy ajustado y que podría tal vez modificarse de cierta forma, aumentarlo en función de que esos estudios no se hagan como tan estrictos en cuanto listo. Yo no podría tener en un escenario de demanda máxima y generación máxima al mismo tiempo. Entonces, como Ajá, sí, sí. tratar de desligar esos dos conceptos y analizar el sistema más por diferentes periodos de tiempos más que por diferentes escenarios que muchas veces puede que no sean probables y tal vez así no se podría aumentar ese rango de operación o ese límite operacional que es del que hablamos. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Y te complemento. Si adicionamos a los sistemas de autogeneración almacenamiento, ya la cosa cambia un poco. Porque entonces esos excedentes que yo tendría, digamos, como decís, a mediodía y demás, pues los puedo almacenar para utilizarlos en la noche o más tardecito, pues después de las 4 de la tarde, ¿cierto? Hasta las 6 o 7, pues, como tal. Sí, Santiago, sí, no, ahí estamos de acuerdo. Sí. Santiago, para hacer ahí de todas maneras como una precisión, y es que el operador de red va a autorizar la conexión de un sistema de autogeneración con entrega de excesos por la capacidad instalada, no por la cantidad de energía que le sobre a ese usuario. Es por la capacidad instalada. Entonces, si alguien pide 5 kilovatios, ese es el punto que se va a referenciar, pudiendo ese usuario consumirse 4 y entregar solamente 1, o consumirse 1 y entregar 4. Ahí es, por eso yo pienso que la resolución de la CREC determina ese límite, porque lo que explicaba ahora Carlos es prácticamente imposible determinar ese flujo de carga tan variable en cada uno de sus usuarios de autogeneración. Sí, sí, la resolución está en función de la capacidad declarada. Y la capacidad declarada puede ser inclusive distinta ligeramente a la nominal, pero tenés toda la razón. Yo hago referencia, aluciendo a lo que dice Carlos del tema operacional, porque efectivamente así es que
se vería, digamos, como esa distribución de flujos, de que unos flujos van en bidireccional, pues en un momento entra, en otro momento sale, desde el punto de vista de que se inyecte o de que se importe o se exporte, pues por llamarlo en términos de la resolución. Pero como está la resolución, así es en términos de capacidades declaradas. Así es. No sé si hay alguna otra pregunta, si no vamos pasando rápidamente como a las otras temáticas muy rápidas. Yo creo por aquí. Bueno, con el tema de los sistemas de potencia, yo voy a pasar muy rápido porque veo pues que hay... Santi, no estamos viendo la pantalla, o yo no la estoy viendo. No, dale que yo quité de compartir para verlos a ustedes. Espera que yo pongo esto así. Y ya les vuelvo a compartir. Ahí ya la están viendo, ¿cierto? Sí, ya. Listo. Con esto yo voy a pasar rápidamente, como para irme centrando, porque quiero llegar hasta el final. Y digamos que hay una parte que hace referencia, digamos, de esta sección hacia las prioridades o los objetivos de los sistemas de potencia y cómo se evalúan ellos. De pronto, pues, para los que no saben, pues hay, cuando uno habla de electricidad, pues habla de varias variables eléctricas, ¿cierto? No solo habla, digamos, de la corriente, del voltaje, de la potencia activa, de la potencia reactiva, etcétera, de la frecuencia, de los ángulos de desfase entre las diferentes formas de onda, bueno, en fin. Con esto es para decir de que los sistemas eléctricos de potencia se debe garantizar estabilidad de ese tipo de variables. ¿Sí? El ejemplo más simple que de pronto muchos lo conocen, pues es el tema de una bicicleta así múltiple familiar, pues en el cual los ciclistas de adelante, el papá y la mamá, pues van, digamos, pedaleando y van llevando a los hijos, ¿cierto? Que los hijos representan esas cargas y los generadores están representados por los papás, ¿cierto? Y el sistema es esa bicicleta y de acuerdo al ritmo que estén pedaleando ellos, pues se tiene, digamos, una frecuencia, ¿cierto? Y de acuerdo a cómo esté tensionada la cadena y demás, pues se tiene un nivel de tensión, de voltaje, etcétera, etcétera. No me voy a detener mucho en eso, pero ¿para qué? Para decir que cuál es la prioridad de los sistemas de potencia, es garantizar el suministro eléctrico de una manera confiable, con calidad, tanto en la potencia como en el servicio, pues calidad, digamos, de las variables, cómo se suministra la energía y sus componentes, y la calidad en la prestación del servicio, que para cada uno de ellos, digamos, hay unos límites o unas referencias que se deben cumplir, que todo eso comienza en el código de redes, que es la resolución CRE 025 pues del 94, que de ahí se desprende todo, el código de planeamiento, el código de conexión, el código de medida, pues a diferencia de comercialización, que es la 024. Y cada uno de esos códigos ha tenido, digamos, como unos actualizaciones, unos cambios pequeños, pero las ha tenido, y que se va centrando de acuerdo así es para sistemas de potencia para alta tensión, como es en el STN, el STR, o si es a media y baja tensión en el SDL, etc. ¿Y cuáles son esas variables que hay que mantener? El voltaje hay que mantenerlo dentro de unos límites, la frecuencia hay que mantenerla dentro de unos límites, el voltaje pues está en más o menos 10%, 90 y 110, la frecuencia está en unos límites muy pequeños, 57, 59.8, 59, 62, nuestras frecuencias 60 Hz, ¿cierto? Las sobrecargas pues no se deben tener dispositivos o componentes eléctricos del sistema de potencia que estén sobrecargados más allá, digamos, de sus límites permisibles, ¿cierto? La forma de onda debe ser limpia para que no tenga, digamos, lo que nosotros llamamos armónicos, que generan ciertos efectos sobre los equipos y otras cosas, como es el calentamiento en las máquinas. De forma muy simple, usted se da cuenta, si usted tiene, digamos, algunos problemas de calidad de la potencia, digamos, en su casa, cuando conecta el cargador, digamos, del celular y se le calienta ese cargador, pues o sea, ahí usted se da cuenta que muy probablemente tiene algunas pequeñas dificultades.
Entonces, digo que no me voy a centrar en eso porque si bien es muy importante, ¿cierto? Pues es demasiado técnico para el pequeño momento que tenemos de interrelación en este caso. Quisiera centrarme en un tema de confiabilidad, como para rescatar de garantizar el suministro confiable, que es uno de los objetivos del sistema eléctrico de potencia. Y me centro en el tema de confiabilidad por lo siguiente, y es, resulta pues que la confiabilidad se puede ver desde dos aristas. Digamos que aquí en esta diapositiva ustedes están observando pues algunos elementos del sistema de potencia, que es la generación, la subestación de generación, se transmite a través de estas líneas. Hay una subestación de maniobra que lo que hace es llevar energía a esta, digamos, industria, por llamarlo así, a una zona franca, por llamarlo así, y se distribuye hacia una ciudad y hacia unos usuarios comerciales en otras zonas. Digamos, pues tenemos este sistema muy radial, pues como para hacer alguna representación, ¿cierto? Lo que les quería decir del tema de la confiabilidad, pues hay dos formas de analizar la confiabilidad, pero hacia donde iba era a qué hace referencia, digamos, la confiabilidad, a que cuando falte el suministro de energía por un lado, le llegue por otro. O sea, de alguna forma el sistema esté respaldado, tenga esa capacidad de respaldo de enviarle la energía por otro lado. Eso es básicamente a lo que se refiere. Pues y hay dos métodos pues, para hacer el análisis. Un método determinístico que es, como les decía, si a esta industria hay unas fallas, digamos, hay una falla pues trifásica o monofásica sobre esta línea, puede quedar la línea indisponible y por lo tanto por dónde le entra el suministro, por así decirlo, pues en términos coloquiales, pues él tiene que tener otro sistema que lo respalde, ¿cierto? Debería tener otro sistema que lo respalde y uno pues, por eso es que los sistemas tienen una configuración, los sistemas eléctricos de potencia, como sistemas, por ejemplo, en anillo y demás, que permitirían, digamos, que frente a una falla en el suministro principal, pues haya otra forma de suministrar energía a esta industria. Eso es a lo que hace como referencia a la confiabilidad de un concepto pues, muy global, muy general. Hay otro método pues, que es el probabilístico, que está asociada a las tasas de fallas de los equipos que componen el sistema de potencia, los transformadores, las líneas, los generadores, etcétera, que si falla pues un trafo, si falla una línea, si, etcétera, etcétera. Entonces, con base en esas probabilidades de falla, y que digamos hace un análisis estocástico y de distribuciones de probabilidad de esas fallas, pues se determina cuál es la probabilidad de que a esta carga pues tenga, digamos, energía no suministrada en algún momento, pues no sea demanda atendida, demanda no atendida en algún momento, qué parte de la demanda tiene que deslastrarse o la carga dejará de ser atendida de acuerdo a esas probabilidades de fallas de los equipos, digamos, en el tiempo. El tema de lo que les decía de la estabilidad de las diferentes variables eléctricas que son de interés para los sistemas eléctricos de potencia, pues siendo la tensión y la frecuencia, pues estas diapositivas les van a quedar a ustedes, pero digamos el mensaje, porque estamos muy cortos de tiempo, es los sistemas eléctricos de potencia tienen, digamos, unas perturbaciones debido a, por ejemplo, hay un desbalance entre la demanda, es decir, el consumo de esa energía y la generación, por muchas razones. O sea, aquí el principio indispensable para garantizar el suministro es que en todo momento que se demande energía, haya la suficiente energía para que lo que esté demandando la energía, equipos, dispositivos, máquinas, ¿cierto?, puedan contar con esa energía bajo los estándares pues, de calidad que se requiere para poder funcionar, que serán distintos los estándares de un centro de cómputo a los de un cuarto de máquinas donde hay motores de inducción. Entonces, a eso me refiero y es estas variables eléctricas, principalmente la frecuencia y el voltaje o la tensión, pues también el ángulo del rotor, pero digamos en términos específicos, la frecuencia que hace referencia a la cantidad de oscilaciones, que es la forma de onda
¿cierto? Realiza dentro de un ciclo que son 60 ciclos por segundo. En el caso de nosotros, para 60 Hz, pues si hay alteraciones de esa frecuencia, eso debe corregirse. Eso debe corregirse y debe corregirse en un tiempo muy rápido, y entonces existen unos mecanismos a través de los cuales se corrige. Las máquinas grandes, pesadas, como son por ejemplo las grandes centrales hidroeléctricas de cientos de megavatios por unidad, pues o sea, máquinas de 300, de 400, de 600 megavatios por cada unidad, pues tienen una inercia grandísima, son cosas muy pesadas, y al ser muy pesadas es muy difícil, ¿cierto?, que sean, digamos, inestabilizadas. Entonces esas máquinas generan, digamos, en el sistema una gran inercia, que es esa primera parte que, se perdió esto, la primera parte que ustedes observan aquí, que es la reacción de inercia frente a una perturbación, por ejemplo, de la frecuencia por oscilaciones que puede tener, digamos, nuestro sistema. Y luego vienen otros mecanismos, la regulación primaria de frecuencia, la regulación secundaria de frecuencia, y cada uno de esos mecanismos tiene que durar dentro de unos frangos de tiempo para poder estabilizar la frecuencia y no haya, digamos, un tema de inestabilidad de cascada que puede sacar a un sistema de funcionamiento y generar racionamiento, entre otras cosas. Lo mismo es con la tensión, puede ser, o sea, el tema de la tensión está asociado mucho al tema de reactiva, sin entrar pues en los detalles, como digo, como tratar de hacerlo muy, muy comprensible para todo público. Se tienen, digamos, fluctuaciones de la tensión o cambios o variaciones por aumento de cargas, porque se encuentran los generadores muy distantes de los centros de carga. Entonces esa gran distancia, entre más distancia se tenga, más caída de tensión, decimos nosotros, va a haber. Entonces hay que subir esas caídas para mantener un nivel estable de la tensión, o frente a insuficiencia de compensaciones en el tema reactivo, cargas como los motores de inducción. ¿Y esto por qué es importante? Porque a la hora de tener en cuenta, pues aquí estamos hablando en términos gruesos, grandes, para un sistema, digamos, interconectado nacional de alta tensión, pero también pasa en baja tensión y media tensión, o sea, hay que velar por la frecuencia, por la tensión, etcétera. Y eso pasa porque si nosotros tenemos sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos y demás, pues generan un impacto sobre estas variables. O sea, en algunos son impactos positivos, pero en otros son impactos no tan positivos debido a la variabilidad de su suministro. O sea, las plantas de generación, a ver si yo tengo aquí, bueno, no la tenía aquí. Las plantas de generación fotovoltaica, como ustedes saben, pues no tienen, digamos, generación constante durante todo el día, ¿cierto? Dependerá de la intensidad de la radiación solar. Y lo mismo el viento, ¿cierto? No tiene la misma cantidad de viento, digamos, pues para un análisis a la misma altura, por ejemplo, a 10 metros de altura, que es típico, no tiene, digamos, con la misma cantidad de fuerza para poder generar la energía necesaria, digamos, transformarla de mecánica a eléctrica. Entonces esas variaciones, esas oscilaciones de cantidad de energía, que es mucha en unos momentos, muy poca en otros. Entonces, para concluir, lo que había empezado era debido a esas fluctuaciones, que por eso se llama que suministro de energía intermitente, ¿cierto? Pues hay formas de reducir la intermitencia, de amortiguarla, de tratar de mejorarla, pero genera unos efectos. Y como dije, hay unos efectos que son positivos, otros que son negativos. Dependerá de muchas cosas. Por ejemplo, si la generación de los parques eólicos y solares arriba en La Guajira estuviera cerca de la carga donde se va a consumir esa cantidad de energía, pues no tendríamos efectos sobre la tensión. Pero como están muy lejos, entonces tiene efectos sobre la tensión, y una forma de reducirla puedes utilizar, digamos, una transmisión en DC. Ahora, nosotros en el caso de media y baja tensión, pues difícilmente tenemos consumo en DC, a pesar de que en la casa tengamos cosas que consumen energía en corriente continua o directa, ¿sí? Lo hacen a través de una transformación. Sí, los cargadores, por ejemplo, el celular
tiene baterías, y las baterías son corriente directa, pero esas baterías para cargarlas pasan a través de ese cargadorcito. En el cargadorcito ahí se hace la transformación de alterna directa para poder cargar la batería, y viceversa. O sea, todas las cositas que tienen pilas, baterías y cosas son directas, ¿cierto? Pero nosotros no consumimos, valga la redundancia, directamente en corriente continua, sino que consumimos en corriente alterna. Y al consumir en corriente alterna, lo que necesitamos es hacer esa transformación. Y en ese orden de ideas, pues, por ejemplo, tener sistemas fotovoltaicos cercanos a donde se consume la energía, ¿sí? Es decir, en el techo, porque abajo se consume, es una ventaja, como veíamos, porque genera el efecto de menos consumo de energía de la red, que ya con eso está generando, digamos, dos beneficios: aliviar las cargabilidades de los equipos y los circuitos, y además reducir las pérdidas por menos transferencia de potencia, pues por I2R. Listo. Con esta presentación, básicamente quisiéramos centrarnos como en esos impactos. Con esta diapositiva hacemos referencia a que la radiación solar no es la misma durante todo el día, que dependerá de la zona, además de la intensidad que llega a nuestro planeta y que llega directamente sobre la zona donde se encuentren los sistemas fotovoltaicos, pues también dependerá de la nubosidad, entre otras cosas, pues, y por lo tanto no es constante. Entonces, en el mapa de radiación solar, pues se observa que hay unos colorcitos que hacen referencia a que hay más radiación solar en unas zonas que otras, ¿sí? Entendiéndose pues que los colores amarillo, naranja es donde hay más radiación, niveles de radiación, y los colores verdes y azules pues donde hay menos, ¿cierto? Y esta era la curva que decíamos, no, la que hacían referencia ustedes ahora, de que se tendría entonces en el caso colombiano, por ser, digamos, nuestro sistema ecuatorial, tenemos una mayor generación, digamos, fotovoltaica a mediodía, ¿sí? Bajo una hipotética curva de demanda como la azul que estamos viendo, pues hay unos excesos. Esos excesos tendrían dos funciones: o se inyectan a la red o se almacenan, ¿sí? Para utilizar, por ejemplo, en horas donde no hay suficiente generación, hablando en términos de fotovoltaicos, ¿sí? Como es el caso de los sistemas centrados en el usuario basados en sistemas fotovoltaicos. Entonces, ¿cuál es el impacto que genera esto? Pues si tenemos almacenamiento, podríamos almacenar esa energía excedentaria para utilizarla en otro momento. Pero donde yo quisiera centrarme para ir rápido al tema que yo quiero tratar es que, miren, desde el punto de vista técnico, esta, digamos, es la curva de corriente-voltaje, donde tenemos las corrientes de cortocircuito para los sistemas fotovoltaicos, y digamos al lado izquierdo en el eje vertical, en el lado derecho en el eje, digamos, horizontal, tenemos el voltaje de circuito abierto, y donde se unen esas dos líneas, llamémoslas así, es donde se presentan los máximos puntos de generación, y dependerá de la cantidad de radiación solar. Entonces, para condiciones normales, que es para lo que se diseñan los equipos, como son los sistemas, los paneles o módulos y los inversores, etcétera, bajo condiciones normales es a 1000 vatios por metro cuadrado de radiación solar y 25 grados centígrados. Cuando eso ocurre, entonces se obtiene este tipo, digamos, de potencia, pero la verdad es que durante el día hay variación en ese nivel de radiación, porque sabemos que no es la misma radiación para todo el momento del día, de acuerdo a las luminosidades y otras cosas, y por lo tanto, por ejemplo, para una 600 vatios por metro cuadrado, el nivel de potencia para el mismo módulo es distinto, el nivel de potencia es distinto, ¿cierto? Y así vemos entonces esta curva, que es la curva, digamos, de potencia, voltaje y corriente, donde observamos ese tipo de consecuencias, donde vemos cómo la potencia va disminuyendo de acuerdo a los vatios, o sea, la cantidad de energía incidente, y más aún, la variación de esa potencia con la temperatura. Como les decía, los módulos se diseñan para una temperatura, digamos, de normal, condiciones normales de operación y funcionamiento, que es 25 grados centígrados, que es donde nos encontramos acá, que es el STC, condiciones normales. Pero si la temperatura comienza a aumentar, sí, de 25 a 30 grados, a 45 grados en la costa, ¿cierto? Tienen pérdida en la generación de potencia, ¿sí? Porque precisamente hay pérdida, digamos, en la corriente por efecto temperatura y demás. Entonces, con eso lo que le quiero decir es
los módulos y en este caso específico los sistemas fotovoltaicos generan este tipo, digamos, de curvas de generación, pues, o sea, no es una campana de Gauss perfecta como nos la presentamos ahorita hace un momento, que esa era una curva ideal, sino que esta es una curva real, ¿cierto? Una cantidad de picos que lo que hacen es que generan variaciones y esas variaciones pues generan implicaciones. Cuando uno habla pues de un sistema a muy pequeña escala, como es en el techo pues, de una vivienda, pues digamos que todo eso se amortigua en el caso de almacenamiento con un cargador para tener, digamos, en baterías y tener una energía constante que nos pueden suministrar las baterías, ¿cierto? Pero cuando lo tenemos conectados en sistema de almacenamiento, pues vamos a ver que hay unos momentos en los que se inyecta más corriente, en los que se inyecta menos, en los que inyecta más corriente, en los que inyecta menos, de acuerdo a la intensidad que es aprovechada. Y eso que genera en un sistema de potencia, lo que ustedes de pronto podrán haber escuchado como la curva del pato, que la curva de pato puede ser un problema, pero también una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, ¿por qué? Pues porque miren la cantidad de potencia que se disminuye a esas horas pico, o sea, entre las 9 y las 3, 4 de la tarde, ¿cierto? Se tiene, digamos, esa disminución en la curva de potencia, digamos, si esta es una curva típica normal de demanda, digamos, representativa pues de un sistema como es el residencial o digamos de un sistema como el colombiano en general de la demanda de energía del país, agregada de todos los sectores de la economía, pues se reduce, digamos, el autoconsumo que se puede tener en los diferentes sistemas fotovoltaicos. Esta pues es una representación cualquiera tomada pues de una buena bibliografía que pasó, digamos, en el caso de California y ha pasado en otras partes, donde estas curvas, miren la cantidad de energía, si estamos hablando de unos 19 gigavatios, ¿cierto? Estamos hablando de megavatios de potencia, entonces si tenemos más o menos unos 19 gigavatios y bajamos a más o menos unos 12, 13 gigavatios por la generación solar como demanda del sistema, eso genera unas consecuencias importantes en el despacho de las tecnologías, por lo tanto en la formación del precio y por lo tanto inclusive en la definición de los precios de los contratos y demás. Pero adicional a eso, volver a ganar esta cantidad de energía para las horas pico, que estamos hablando alrededor de las 7 de la noche, ¿cierto? Para las horas pico estamos necesitando subir en menos de 3 horas unos 13 gigas. La pregunta es, ¿con qué plantas debo tener en el sistema eléctrico esa diversificación para tener esta cantidad de energía? ¿Sí? Y que si hablamos de los sistemas centrados en el usuario y específicamente con sistemas de autogeneración fotovoltaica, entonces en la noche donde se presenta la mayor demanda de energía y no tengo generación solar, entonces ¿a quién le voy a chupar? A la red. Entonces por eso es que se necesita que la red sea el respaldo del suministro de esos sistemas si no se tiene un sistema de respaldo como el almacenamiento para, digamos, al menos un día de autonomía. ¿Sí? Porque aquí, cuando lo vemos en términos macro, lo que se tiene es precisamente unos 13 gigavatios que tiene que entrar el sistema para atender esa demanda y en menos de 3 horas. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de plantas de generación hidráulica, pueden ir entrando muy rápido, pero térmica, recuerden que el proceso térmico necesita un tema de arranque para poder subir a unos niveles de suministro interesantes. Muy bien, digamos, como recursos energéticos distribuidos, pues hemos tocado el tema de los sistemas solares fotovoltaicos a nivel de autogeneración y generación distribuida, pero también lo tocábamos el tema, digamos, del almacenamiento, pero no hemos hablado de los vehículos eléctricos. Los vehículos, a ver, cuando hablamos del tema de almacenamiento y de sistemas de autogeneración, son sistemas que generan energía para autoconsumo o para inyección a la red en el caso de los excedentes. Pero cuando hablamos de vehículos eléctricos, que también es un recurso distribuido a lo largo de la red, ese recurso lo que hace es consumir energía desde el punto de vista que requiere cargarse. Pero bajo esa connotación de que esté cargado, podría existir la posibilidad de que inyecte esa energía, por ejemplo, que le sobra a él, para ingresarla a la red. Y ahí ya se tiene un mecanismo de intercambio de ese recurso distribuido con la red. ¿Sí? Habría que mirar la forma
digamos, a través de la cual se puede hacer ese intercambio que además de consumir para cargar pueda inyectar. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Recuerden que yo no los veo cuando Santi, estoy presentando. frente al tema de la carga en vehículos o la movilidad eléctrica, pues en los sistemas de carga, Sí. he escuchado varios proveedores que entregan la solución de sistemas de carga de vehículos, que también eso copa capacidad en los transformadores como tal. Entonces, si le sumamos eso más la autogeneración, entonces en esos casos sí sería, pues, con la infraestructura que tenemos hoy en Colombia, viable el tema de carga de vehículos, o de pronto lo que me dijeron, pues, o lo que escuché no es así. No, pero discúlpame, Santi, que fue una partidita que me perdí. Escuché lo último, la parte Ah, de bueno, listo. lo que te dijeron. Ahí me perdí. No, tranquilo, que los sistemas de carga de vehículos también Sí. demandan capacidad en los transformadores o en el sistema como tal. Ah, sí. Entonces, a veces, por ejemplo, en una copropiedad, en una urbanización, si uno va a instalar más, pues no sé, que a veces uno puede instalar más de 2 o 3 sistemas de carga de vehículos porque se copa la capacidad del sistema, y pues si alguien quiere comprar un vehículo eléctrico, montar su sistema de carga, pues no es viable porque la red o el diseño de la red que tiene esa urbanización no da la capacidad. Sí podría llegar a ser cierto, porque uno cuando hace el diseño de una instalación eléctrica, pues a lo que nos ha tocado hacer, uno no diseñaba pensando en que el usuario tuviera un vehículo eléctrico, que un vehículo eléctrico demanda energía de manera considerable. Ahora, para los nuevos diseños de instalaciones eléctricas, debe considerarse cargas como esas, que son los vehículos, pues la carga de un vehículo eléctrico en nuevas instalaciones, sobre todo hablando en temas pues, residenciales y comerciales, que tengan como esa posibilidad o presten ese servicio, ¿cierto? Frente a eso, digamos que estaría, digamos, como la salida de decir, montemos el sistema de autogeneración para el sistema de consumo de esos vehículos eléctricos. ¿Sí? Que es lo que ha pasado, digamos, en algunos casos, como son las electrolineras, que tienen algunos sistemas, digamos, de autogeneración un poquito interesantes, pues, desde el punto de vista que pasa algunos kilovatios, pues son cientos de kilovatios, y con eso lo que se hace es cargar ciertos sistemas de almacenamiento y cargar los vehículos, porque en final, al final del día, ¿qué está haciendo un vehículo eléctrico? Cargando unas baterías, que se carguen más rápido o más lento de acuerdo al sistema de carga que tengan, ¿cierto? Que si es carga rápida y ultra rápida y demás, pero lo que se está haciendo es cargar unas baterías. Entonces, ¿y uno cómo puede cargar unas baterías? Pues las puede cargar de la red, las puede cargar directamente desde un sistema como fotovoltaico, o las puede cargar directamente desde otra batería. Yo con unas baterías puedo cargar otras baterías, como es el caso cuando uno se queda varado pues, en la calle por batería. Entonces otro vehículo le conecta ahí uno los cables y uno se logra al menos tener el arranque, ¿cierto? Entonces es así. La solución frente a lo existente, ¿cierto? Frente a lo existente sería tener ese sistema de suministro para el sistema de carga de vehículos, porque es muy probable que no se haya diseñado la instalación eléctrica, como es en el caso residencial, para poder atender una carga de vehículo eléctrico que podría ser en cualquier momento del día, a pesar de que existan, digamos, como unas jornadas donde uno diga, bueno, yo me lo llevo por la mañana, lo cargo en la oficina, lo traigo y en la casa lo dejo cargando toda la noche en caso de ser necesario, ¿cierto? Que fuera una cultura, pues, que se pudiera llevar a la realidad en el corto plazo, pero no es así, porque existe una gran diversidad, las personas se mueven sus vehículos en cualquier momento, no en toda parte hay cargadores de vehículos, entonces digamos que eso genera, digamos, otras demandas adicionales para el sistema desde el punto de vista de la gestión de la demanda. Pues digamos, para los sistemas eléctricos de potencia de cargo de un SDL, un sistema de distribución pues local, para tener, digamos, por ejemplo, repotenciaciones de algunos circuitos para poder alimentar unas electrolineras, pues como
entonces sí es cierto, Santi, que no haya la capacidad de atender esa demanda del carga de los vehículos eléctricos y se requiera un suministro pues, para ese vehículo eléctrico, ¿cierto? Muy bien. A ver, que esto se quedó aquí. Entonces, impacto que pudiéramos ver de los recursos energéticos distribuidos sobre la red de distribución, pues hay muchos que se pueden evidenciar desde la misma forma de planear y operar los sistemas. O sea, ya a la hora de planear uno la expansión de una red de distribución, pues tendrá que tener en cuenta que existirán flujos bidireccionales que antes no lo había, ¿cierto? Flujos que salen desde una subestación a alimentar cargas que después podrán regresar a esa subestación porque esas cargas inyectaron energía por sus sistemas de autogeneración. Eso pues antes no se consideraba para planear la expansión y entonces así definir las cargabilidades de los equipos y por lo tanto expansión en los niveles, digamos, de potencia que tendrían los equipos o de las transferencias desde el punto de vista de la potencia que transfiere, digamos, por las líneas, bueno, en fin. De la misma operación, porque pues como veíamos en el día a día, pues hay intermitencia de las fuentes no convencionales y esas intermitencias pues generarían otras dinámicas de la operación, desde la misma presencia, digamos, de ajuste para las protecciones por lo mismo de los dobles flujos, pues porque todas las protecciones no están definidas para actuar con flujos en las dos direcciones, la automatización de la red va a ser altísima con el tema de digitalización y por lo tanto entonces requerirá un despliegue masivo, digamos, de sistemas, en el caso por ejemplo de las AMI, la optimización de esa operación de sistema eléctrico de potencia que se transfiere, digamos, en últimas instancias es al usuario en términos de costos vía tarifa, bueno, en fin. Eso como desde el punto de vista de la connotación de la planeación, de la operación, de los aspectos esenciales para tener en cuenta en los sistemas de distribución y su gestión, sobre todo en la gestión de los sistemas de distribución. Pero también está el tema de la ciberseguridad, ¿cierto? De los sistemas de seguridad. Y resulta pues que cuando usted tiene una microred, pues esa microred se conecta no solo eléctricamente, digamos, a un sistema de potencia, sino que debe haber una conexión también en el tema de comunicaciones, en el caso de que esa microred, ¿cierto?, entregue energía a la red y requiera gestión de los recursos y de respaldo del sistema. Entonces, a ese orden de ideas, pues al tenerse esa conexión, ¿sí?, para poder ejercer supervisión, monitoreo y en el mejor de los casos control de algunos recursos distribuidos como pueden ser los generadores distribuidos o algunas cargas específicas o en el cargo, digamos, de participación de la demanda por demanda desconectable, pues que requiere que se ejerza control sobre ella remotamente. Entonces, pues habrá posibilidad de algún tipo de ataque cibernético. Sí, pues de hecho ya lo hay en las centrales, digamos, en el sistema de interconectado nacional, ya lo ha habido en otros países, pues, cómo llegan a través del sistema de información a gestionar controles de las centrales, bien sea controles, digamos, de las máquinas de generación o inclusive de algunos dispositivos como las protecciones, los redes y demás. Entonces, ese es un tema que es de mucho cuidado, o sea, el tema de la seguridad de la información, de la, de la, de la interacción entre las redes y su interoperabilidad, compatibilidad y confiabilidad. Impactos que pudiéramos como clasificar dentro de los técnicos y los económicos, pues ya hemos hablado de alguno de ellos, como es el desplazamiento de la generación, por lo tanto reducción de precios, mejora en la competencia, digamos, de los mercados a través de sus fundamentales, la reducción de los gastos directamente pues en los centrados en el usuario, la reducción de gastos desde el punto de vista de que se reduce su consumo de energía, entonces su factura lo que va a pagar es menos, pero el sistema que tiene en el techo le costó alguna plata para el caso de que lo tenga que recuperar o bajo algún tipo de esquema distinto
de financiación de esa inversión, nuevos modelos de negocio, desde lo técnico, como decíamos, la reducción de pérdidas, el mejoramiento del nivel de tensión, sobre todo en cargas que están muy localizadas, variaciones en las variables principales, como son la frecuencia y el voltaje por desbalance, bueno, en fin, varios impactos que ya hemos hecho referencia. Yo me voy a centrar en uno que era como el que les mostraba, el del desplazamiento. Miren que si esta es la demanda de energía y se tiene suficiente autogeneración y generación, digamos, distribuida para atender cargas muy localizadas, pues esa demanda se reduce. ¿Qué hace que esa demanda se reduzca? Pues que los precios serían distintos y que hay plantas que no salen despachadas que antes sí estarían despachadas. Entonces esto genera una amenaza para algunos generadores, ¿sí? Y por lo tanto, pues debe llevar a que estos generadores sean mucho más competitivos y quieren salir despachados bajo nuestro sistema, pues, de subasta colombiana, ¿cierto? Esta última parte que es donde quiero llegar antes de que nos acabe el ratico. Y es esa configuración de los modelos de energía centrados en el usuario al interior de los sistemas de potencia y sus requerimientos técnicos. Pues digamos, todos los requerimientos técnicos, inclusive comerciales, están básicamente para, digamos, pequeña escala, están y hasta 5 megavatios en la resolución 030 del 2018 y la resolución 124 del 2021 que modifica, pues, en gran parte la 030. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una microred. En el caso, pues, de nosotros, pues tenemos unos cargadores que consumen energía, cargadores de vehículos eléctricos, tenemos una planta que inyecta energía, una planta fotovoltaica de 35 kilovatios, tenemos un sistema, digamos, de almacenamiento como tal. ¿Alguna pregunta? ¿Hay por ahí? Bueno, son diferentes equipos, ¿cierto? Y así mismo como es esa microred, lo es, por ejemplo, en barrios, ¿cierto? O sea, hay diferentes tipos de cargas, o sea, dispositivos que consumen energía, siendo muy caracterizados de acuerdo, pues, a si es residencial, comercial o industrial. Tenemos diferentes formas de generar energía. En el caso de poder desarrollar los mercados centrados en el usuario, podríamos tener sistemas fotovoltaicos, podríamos tener almacenamiento, podríamos tener algún otro tipo, digamos, de suministro. En fin, entonces son diferentes componentes, tanto en el consumo como en la generación o en el suministro de la energía. Ahí está. Santi, tengo una consulta ahí frente a lo que hablas de microredes. ¿Hay alguna norma en Colombia que ya empiece a regir la construcción de una microred? Es decir, si yo me aíslo del sistema y desarrollo una microred en un barrio, como lo mencionabas ahorita al inicio, ¿yo debo cumplir con alguna norma o la puedo diseñar a mi criterio? No, no hay una norma específica para microredes. Hay muchas normas que cobijan los componentes de la microred. Entonces, si se tiene un sistema de autogeneración fotovoltaica, que ya entra, digamos, en el tema de autogeneración a pequeña escala, si vas a inyectar a la red o si vas a estar aislado, si tienes el tema de vehículos eléctricos y nunca dejará, digamos, de existir la normativa técnica, pues, del RETI, la NTC 2050 y la ISE y la IEEE, pues, o sea, no existe una regulación específica para microred, ¿cierto? Porque de hecho es una red y al ser una red, pues tiene todos los elementos que hacen referencia a ella y que están cubiertos o exigidos por otras resoluciones, desde la medida, bueno, desde la identificación, el diseño, la implementación, la puesta en operación. Y ahí todos sus componentes, desde la generación, autogeneración, desde el consumo, las diferentes cargas de instalaciones eléctricas, hasta la misma interacción para el tema de comunicaciones, control y demás. Entonces,
hay muchas regulaciones que aplican y que de pronto van llevando a que si el sistema es una microred inteligente, entonces hay unas regulaciones adicionales que hay que considerar para el sistema de seguridad, para el sistema de control, para el sistema de información, que si es con autogeneración, digamos, a pequeña escala, desde el punto de vista que yo tengo una planta solar de 1 megavatio, por ejemplo, para una microred de unas 1000 viviendas en un barrio, ¿cierto? Por decir algo, pues aquí loco, pues eso obedece a un sistema de generación y por lo tanto lo cobijan unas resoluciones para cumplimiento, donde principalmente están asociadas a los componentes y a la interacción de esos componentes. Y este me quedó aquí, hombre. Listo. Bueno, sistemas aislados, como es el tema más de zonas no interconectadas, pues para tener claro es tener la posibilidad de que en esos sistemas aislados haya una referencia. O sea, desde el punto de vista técnico, los inversores de un sistema fotovoltaico requieren los 60 Hz de referencia. Entonces, ¿quién genera esos 60 Hz de referencia? Digamos, en el caso de las zonas interconectadas existentes hoy en Colombia, que pueden tener, por ejemplo, plantas diésel, esas plantas diésel generan, digamos, esa referencia de la frecuencia, ¿cierto? Pero si yo voy a conectar eso sin esa referencia, entonces tendré que tener otro tipo de dispositivos, como algún tipo de inversor especial que él mismo genere esa referencia en algunos casos. Estas plantas, digamos, centralizadas. Esta es una microred que nos tocó diseñar en Chocó. Lo traía a colación por eso, porque uno ve que las viviendas son distribuidas y entonces usted tiene que colocar, por ejemplo, el sistema de generación en algún lado, la referencia en otro lado, ¿cierto? Y hacer la distribución, o sea, hacer el diseño de la red para abastecer cada una de esas viviendas y que ese diseño sea óptimo, pues, en términos de seguridad, calidad, confiabilidad. Y son algunas imágenes porque yo quiero centrarme es como por acá. Digamos, técnicamente cómo se integra eso a la red, pues hay una cantidad de dispositivos y equipos eléctricos que toma en cuenta. Entonces hay unos equipos que están asociados a la parte de corriente directa, ¿cierto? Yo les decía que era un tema como más bien técnico. A la parte de corriente directa, este es el inversor, estos son los paneles. Entonces hay una parte en corriente directa y hay otra parte en corriente alterna. En corriente directa, pues hay unas protecciones que se deben tener en cuenta. Digamos, esta punteada que tenemos aquí es una cajita o una unión donde se centran, digamos, todos las corrientes que llegan de los diferentes módulos, por ejemplo, a través de un arreglo como tal, ¿cierto? Y se tiene, digamos, un seccionador en corriente directa. Digamos, esto es pues a la normativa vigente, aplicable, y ese seccionador en DC, pues lo que hace es precisamente poder interrumpir, aislar, proteger todo lo que hay, digamos, aguas abajo de él, que sería, digamos, todo lo que hay después de él, poder aislar si aquí hay una falla en estos paneles, que ha ocurrido en varias ocasiones que se incendian por muchas razones, por ejemplo, porque no tienen un buen sistema natural, digamos, de ventilación, en zonas demasiado calientes y están pegados de algo que puede ser incendiable por el aumento de la temperatura, puede ser, no es porque ellos por sí solos puede ser, se incendia, ¿cierto? En sí. Pero entonces esto lo que hace es aislar ese tema, proteger todo lo que hay hacia acá. Se tienen, digamos, los DPS o supresores de sobretensión, que lo que dice la normativa es que se debe tener protecciones contra sobretensión y contra sobrecorrientes. Y lo mismo del lado de AC. Del lado de AC se tiene pues unos interruptores, unos fusibles, se tiene, digamos, el medidor, el seccionador en AC y se tendrían, digamos, también los DPS y demás. Con esto lo que hago de referencia es, los paneles no se conectan directamente, pues como usted los tiene en el techo y una vez los va a conectar al tomacorriente, ¿cierto? No, empezando que necesita algo que convierta esto en lo que llega al tomacorriente.
Entonces, por ejemplo, cuando se tienen microinversores, los microinversores tienen algunos dispositivos de protección que sirven para reducir algunos de estos y por lo tanto, pues se conectarían con mucho menos equipos a la red. Aquí hay una representación pues más en el diagrama unifilar y con esto, digamos, quiero hacer referencia, vamos a ver si a los diferentes posibilidades que se podrían tener. O sea, dentro de los modelos de negocio que hemos analizado, algunos de ellos son los que les voy a presentar aquí, 4 modelos de negocio distintos, centrados en el usuario. Tendríamos el autogenerador a pequeña escala. Entiéndase pues que se requiere un sistema de financiación, pues digamos, de los paneles, o a no ser pues que sea regalado, como es en el caso de las zonas no interconectadas, que la inversión la asume el Estado y lo que necesita es una empresa que opere, mantenga y preste el servicio de suministro, ¿cierto? Pero en otras zonas pues habría que, a diferencia pues de los pilotos que hacemos nosotros en compañía de nuestros aliados, pues sí toca financiar este tema, ¿cierto? Porque es difícil de que un usuario pues que no tenga la capacidad de pago suficiente, como en El Salvador creería uno, que no pudiera tener la capacidad de tener su propio sistema fotovoltaico. Que se requiere un sistema, digamos, de financiación. Digamos, hay una gestión de trámites para poder hacer referencia, digamos, a los beneficios tributarios de la ley 1715, que ya va vía ventanilla única de la ULE, ¿cierto? Un operador de red que es el que interactúa con ese usuario y un comercializador que está en medio para representarlo, digamos, en el mercado. Entonces, ese haga de cuenta que es una sola vivienda, esa vivienda tiene un comercializador y ese comercializador se va a encargar, por ejemplo, de sus excedentes. Y es el dueño de este sistema de autogeneración. Podría ser, no necesariamente podría ser. ¿Cierto? Hay una reducción en el gasto en energía de este usuario, ¿sí? Y pues hay una oportunidad, digamos, de gestión de energía por parte del comercializador. Ahora, si ese comercializador tiene N viviendas, ¿cierto? Pues estamos dentro de lo que conocemos como algunas comercializadores que hoy están trabajando, en el caso de PME o algunos otros amigos que ya han empezado a incursionar en comercializar los excedentes y tener, digamos, esa capacidad en diferentes partes distribuidas en una ciudad o en un país. Está el caso de la utility, que lo que hacemos es cambiar y unir el comercializador con el OR, que eso es típico, y entonces esos excedentes, quien se encarga de ser el incumbente, es decir, el comercializador que representa al usuario del incumbente, pues el usuario por sí solo puede tener su inyección a la red y representarse desde el punto de vista de tener, digamos, una interrelación con su incumbente, en este caso con su OR y su comercializador, su operador de red con su comercializador para hacer, digamos, la inyección a la red. ¿Cierto? Ahora, hasta aquí no hemos visto que este, digamos, usuario le pueda entregar energía a este usuario. Esa magia se puede hacer a través de este comercializador. Este comercializador puede atender a este usuario, puede atender a este usuario. Y si atiende a los dos comercialmente, hablando del tema de sus excedentes, entonces puede materializar un intercambio entre ellos que puede ser un intercambio no necesariamente físico, como hemos dicho. ¿Cierto? Una cosa son los electrones que entran a la red y otra cosa son, digamos, el negocio que puede estar sobre esa capa de intercambio físico de electrones. ¿Cierto? Y esto sería, por ejemplo, un tema más de otro tipo, por ejemplo, de créditos o de representación en coins, en algunas monedas como solar coins. ¿Cierto? Puede ser así. Ahora bien, tenemos otro que es el generador distribuido, o sea, yo puedo tener una comunidad solar que tiene un generador distribuido y ellos administran ese generador pues a través de su representación. Por ejemplo, la comunidad solar debe tener una representación, en nuestro país una representación legal, y la representación legal es la que tiene a cargo la representación de los usuarios a través de ese generador distribuido en
del sistema. Y como generador distribuido ya entra en materia de las resoluciones que hemos mencionado, como un generador distribuido, que se encargaría de ingresar energía a la red, porque el objetivo del generador distribuido es generar, ¿cierto?, para ingresar energía a la red. Bueno, por aquí habrá alguna pregunta. Se escucha muy lejos, gracias. Listo. Entonces, digamos que lo que vemos aquí, todos requieren un sistema de financiación en términos generales, un tema de gestión de trámites para los beneficios, un tema de relacionamiento con el mercado, y dependerá de quién es el que lo represente, el que se relaciona con el mercado para ver si esa energía se vende más barata. Y el tema del autoconsumo comunitario, que es tener una central para consumirse simple y llanamente, o sea, estar aislados de la red desde el punto de vista de que no van a tener excedentes y todos se lo van a autoconsumir. Y ahí digamos que el modelo cambia en cuanto, digamos, el origen y destino de los recursos, cómo viajan y cómo se distribuyen. Como por ejemplo en el caso del piloto en El Salvador, donde las ganancias de esos excedentes se va a distribuir equitativamente entre todos, ¿cierto? Que así está pues al menos diseñado, ¿sí? Ahora, todos ellos desde el punto de vista técnico para poderse integrar al sistema eléctrico de potencia no es distinto, o sea, una cosa es el modelo de negocio, otra cosa es el sistema, ¿cierto? No es distinto a cómo un sistema se integra a un sistema de potencia, pero un sistema de generación, un sistema de consumo, cómo se integra a un sistema eléctrico de potencia, que es todo lo que vemos digamos en esta sección, que hay que cumplir con unos requerimientos de acuerdo a si va a inyectar o no va a inyectar energía a la red, y hay que cumplir con unos requerimientos si usted es grande o es chiquito, o sea, si usted es por encima de 1 mega o es por debajo, si es por debajo de 10 kilovatios o es por encima de 100 kilovatios, perdón. Entonces tendrá unos ejercicios más profundos que hacer en el tema de estudios y en el tema de trámites y en el tema de inversiones, que en otros casos si usted es muy pequeñito. Entonces, no es distinto desde el punto de vista del tema técnico, ¿cierto?, de la integración al sistema eléctrico de potencia. Es muy distinto desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del modelo de negocio, de cómo intercambiar, ¿sí?, bien sea dinero, bien sea alguna moneda, pues hablando de una moneda digital, bien sea carbono, reducción de emisiones o créditos, ¿cierto? O sea, el modelo de negocio que soporte la iteración entre los usuarios.